Bienvenidos a esta explicación sobre el funcionamiento de nuestra planta nuclear. Generación de calor en el reactor. El corazón de la planta es el reactor nuclear, donde la fisión del uranio genera una gran cantidad de calor. El combustible nuclear puede ser uranio natural, enriquecido o MOX, una mezcla de óxidos de uranio y plutonio. En el núcleo del reactor, el agua ligera cumple un doble propósito: modera la reacción en cadena y actúa como refrigerante. La potencia del reactor es regulada por barras de control, fabricadas con materiales absorbentes como boro, cadmio o hafnio. Nuestro modelo permite visualizar el agua del reactor, mostrando cómo se calienta a medida que absorbe la energía liberada por la fisión. Circuito primario y generador de vapor. El agua fría entra al reactor a través de un sistema de enfriamiento y circula por el núcleo, donde se calienta. Luego, esta agua caliente se dirige hacia el generador de vapor, donde transfiere su calor al circuito secundario mediante un intercambiador de calor. Aquí, el agua del circuito secundario se convierte en vapor sobrecalentado, pasando por separadores de humedad primarios y secundarios para garantizar que solo el vapor seco llegue a la turbina de vapor. Conversión de energía en electricidad. La turbina convierte la energía térmica del vapor en energía mecánica mediante un rotor que gira a alta velocidad. A medida que el vapor se expande en la turbina, pasa por secciones de alta y baja presión, aumentando progresivamente el diámetro de los álabes para manejar el incremento de volumen del vapor. El movimiento de la turbina impulsa el generador eléctrico, donde la rotación del rotor genera un campo magnético, induciendo voltaje en los devanados del estator y produciendo electricidad. Condensador y sistema de enfriamiento. El vapor de escape de la turbina es dirigido al condensador, un intercambiador de calor donde se enfría y se convierte nuevamente en agua. Esta agua debe ser enfriada antes de regresar al circuito, y aquí es donde entran en juego las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento son estructuras hiperbólicas que aprovechan el efecto chimenea para disipar el calor residual. El proceso de enfriamiento sigue varios pasos. El agua caliente del condensador es transportada a través de canales hacia la base de la torre. Desde estos canales, el agua es distribuida a través de múltiples sprinklers o rociadores. Los rociadores dispersan el agua en gotas finas, aumentando su superficie de contacto con el aire. A medida que las gotas caen, parte del agua se evapora, disipando el calor y enfriando el resto. Para mejorar la eficiencia, las gotas pasan por una estructura llamada FEL, que maximiza la superficie de contacto y optimiza la evaporación. Finalmente, el agua enfriada cae al pozo de recolección en la base de la torre, desde donde es bombeada nuevamente al circuito de enfriamiento. Para evitar la pérdida excesiva de agua, un sistema de eliminadores de arrastre captura las gotas de agua que puedan escapar con el vapor. Este proceso garantiza que la planta mantenga un ciclo eficiente de enfriamiento, permitiendo su operación continua. Sistema de monitoreo y datos en el modelo. En nuestro modelo, hemos incorporado paneles de monitoreo que permiten visualizar en tiempo real diversos parámetros clave de la planta. Datos del reactor. Flujo neutrónico. Temperatura. Producción de neutrones. Pérdida de neutrones. Cambio en la reacción. KF, coeficiente de multiplicación efectivo. Flujo del núcleo. Estado del refrigerante. Radiación gamma. Presión. Nivel de xenón, veneno nuclear. Nivel de radiación. Vibración del reactor. Inserción de barras de control. Datos del generador de vapor. Temperatura del agua. Presión del agua. Flujo del agua. Presión del vapor. Temperatura del vapor. Calidad del vapor. Datos de la turbina. Revoluciones por minuto, RPM. Presión del vapor. Temperatura. Flujo de masa. Potencia mecánica generada. Datos del generador eléctrico. Potencia eléctrica generada. Eficiencia del sistema. Frecuencia de la corriente generada. Estos valores permiten analizar el comportamiento de cada parte del sistema y realizar ajustes para optimizar su rendimiento.